Bejalotja toca hoy. Es una interesante lección de hoy de la parashá que vamos a tocar hoy. Bejalotja es la tercera porción de el libro de Bamidbar, en el desierto, mal llamado Números, en el desierto. Y esta es la experiencia de Israel en el desierto. Y esa es la razón por la que se llama Bamidbar. Em, a mí me gusta enfocar y tal vez ir descubriendo la parashá para encontrar no solo el mensaje de la lección, sino también un mensaje profético que venga para nuestros días. Eh, en el desierto podría ser que espiritualmente estamos en el desierto. Y así pareciera por todo lo que sucede, por la experiencia de la anticultura que está tratando de cancelar el status quo que hemos traído por muchísimos años. Y lo interesante es que en esta parashá, como ya vimos la semana pasada, estuvimos hablando de la generación del desierto y la generación nueva. Eh, ese es como un tema principal o uno de los conceptos más fuertes que circula alrededor del libro de números, de Bamidbar. La, la caída, voy a decir, no, sí, la caída de la generación del desierto que ya no va a pasar a la tierra prometida y el surgimiento de la nueva generación y cómo Moisés y Josué, que son los líderes que tienen en sus hombros la dirección del pueblo de Israel, van a dirigir todo esto. Entonces, aquí en la caída de la generación del desierto, vamos a ver el protagonismo de la generación del desierto, cómo la generación del desierto se revela y cómo Dios los maneja, los trata, los premia, eh, no pasando a la tierra prometida, pero eh, vivimos casualmente una época parecida hoy en día. Eh, todo esto que ha sucedido en los últimos 3 años ha sido un camino muy lleno de obstáculos, empedrado, nada eh, fluido, sino muy golpeado. Y ese tipo de golpes que hemos tenido en los últimos años es el preámbulo, ha sido el preámbulo para establecer un nuevo sistema eh, que se está intentando establecer. Y en la parasha, como en la historia del libro en el desierto de Israel, la historia de Israel, vemos casualmente ese efecto de cambio de generación en un camino muy turbulento que es en el desierto, en el cual Dios va dirigiendo con una nube de día y una columna de fuego de noche, y aún así
la generación del desierto se rebela contra Dios y eh, se mete en graves problemas. Entonces, vamos a comenzar y que Dios nos ayude a entender este aspecto, que podamos discernir de las generaciones, que nosotros podamos decir, yo quiero impulsar a esta nueva generación. De hecho, en la fiesta de Shavuot, hace 3 semanas, una cosa muy fuerte que Dios puso en mi corazón fue que nosotros ahora estamos empujando a nuestra nueva generación, nuestros hijos, que son la generación que va a enfrentar los últimos tiempos como generación, la generación nueva. Y me llama muchísimo la atención ese traslado de la generación que estamos experimentando nosotros y lo que la Biblia nos está enseñando. Hay una secuencia, hay un paralelo asombroso, que ese es el tipo de cosas que la Torah no deja de sorprender mientras leemos. Por eso es que la Biblia tiene ese aspecto profético. Muy bien, vamos a comenzar cuando prepares, que eso es lo que quiere decir Bejalotja. Y vamos a ver aquí un aspecto muy interesante de, de un concepto de 3 libros que hay en la parashá que vamos a ver hoy, que tiene que ver con el libro de Bamidbar en el desierto. O sea, y se dice que en este libro de números, Bamidbar, se podría decir que tiene entre ellos, entre sus capítulos, 3 libros, y eso vamos a ver hoy. Eh, y lo que más, es más, uno de esos 3 libros solo tiene 2 versículos. Y estos están en el capítulo 10, versículo 35 y 36, que son los últimos 2 versículos del capítulo 10. eh, que dice, y sucedía que em, al partir el arca, Moisés exclamaba, levántate, oh Jehová, sean dispersados tus enemigos y huyan de ti los que te aborrecen. Y cuando ella reposaba, decía, vuélvete, oh Jehová, a los millares de Israel. Este clamor, este clamor de Moisés, esta afirmación, este clamor que él daba a Jehová, es muy interesante, y cuando lo leí, la verdad es que se fue como un sello, me selló el corazón. Todos estos días he estado diciendo esto, levántate, Jehová, que tus enemigos sean dispersados. Y yo veo alrededor de mí y veo solo enemigos. Y enemigos que van creciendo. No sé si crecen en número, pero sí en grito o en presencia mediática alrededor. Los enemigos de Jehová se han levantado como monstruos, como Goliat. No sé qué tan efectivos podrán ser, y yo creo que no van a ser efectivos delante de Dios, pero sí se han levantado. Y este versículo realmente pone en mi corazón el hecho de decirlo.
levántate, oye Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de ti los que te aborrecen. Es como un clamor que yo estoy tomando de ese mismo clamor que hizo Moisés. Pero aquí, este sería el libro número 2 de los 3 libros que estoy mencionando. Y para apreciar mejor todo esto, de esta declaración que hace Moisés, vamos a analizar esta transición temática que sucede cabal en este momento, en estos 2 versículos. Y cualquiera que está familiarizado con la Torá, el texto de la Torá es en verdaderos rollos, no hay ningún símbolo de puntuación. No obstante, en Parashá Behalot Ha, encontramos una excepción justo en esta pequeña porción de 2 versículos. Encontramos algo que tiene la resemblanza, tiene la característica de ser como algo así como paréntesis, que están delimitados por 2 letras nun invertidas, actuando como paréntesis, causando así que estos versículos se destaquen. Y no hay nada, no hay otro versículo en la Torá enfatizado de esta forma. Entonces, este es un gran detalle técnico al que hemos llegado y hace que estos 2 versos se vuelvan versos muy especiales. Nun, invertidas. He estado pensando en eso. Nun tiene el valor de 50 y Nun también indica o señala al Mesías. Es una de la letra que tiene que ver directamente con el Mesías. Pero aquí hay, obviamente, en este detalle técnico, hay algo escondido, hay algo que hay que escarbar mucho para entender. Entonces, para comprender esta razón, este fenómeno, vamos a ver esa importancia temática de estos 2 versículos para considerar por qué están ubicados aquí en esta posición en el libro de Bamidbar, en el desierto. Vamos a ver la estructura interna del libro, pero primero vamos a considerar cuál debió haber sido su tema. Como lo vimos la semana pasada, el libro de Bamidbar tiene temas en sí, como Bereshit tiene el tema de identidad, que también es la elección que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob y nombrar al pueblo, da una identidad especial y tiene el tema de las bendiciones, cómo a través de las bendiciones Dios eligió con la vejira a los patriarcas y nos da una magistral, libro de Génesis, una magistral clase de a qué se refiere eso de las bendiciones. Hoy no es el tema de discutirlo, pero en el libro de Éxodo también tenemos el tema de la redención de Dios sobre la nación de Egipto y su posterior viaje al monte del Sinaí, que viaja de Egipto al monte del Sinaí. Bueno, aquí está señalado el Mar Rojo, el lugar donde cruzaron. Y después del Mar Rojo está el monte. Pero esa es la historia del Éxodo. Al llegar al monte, o sea, en términos de geográficos, el libro de Éxodo muestra de Egipto al monte, la transición o la trayectoria
o de la historia de lo que sucedió en esta parte. Y hoy vamos a ver en otra, otra, eh, otra trayectoria. Y también en Éxodo vimos la construcción del tabernáculo y la presencia de Dios en medio de ellos y cómo Dios eh, amenazó con irse y cómo el pueblo eh, recapacitó y Dios ya no los dejó. Entonces, una historia muy interesante. De ahí viene el libro de Vallicra o los llamados, mal llamados Levíticos. Este es el libro de llamó Dios y el tema principal es santidad. El tema de la Kedusha de Israel, la santidad en la vida diaria, particularmente porque Dios está en medio de ellos. Requiere Dios santidad, una santidad muy interesante. En este punto, los israelitas ahora estaban listos para continuar después de haber pasado la redención, después de que Dios les mostró la santidad. Ellos ya estaban capacitados para seguir el viaje directo a la tierra prometida. Pero, por lo tanto, en el libro de Bamidbar, en el desierto, aquí debería haber sido la historia de ese viaje que va directo al desierto, que solo toma unos días, pero trágicamente en esta, nomás salen del monte del Sinaí, ahí empiezan los problemas. Y eso, ellos no alcanzan ese objetivo. Eh, Esta es la historia de cómo Dios los organiza, cómo van ellos a marchar y cómo Él va a estar en medio de ellos y cómo Dios los va a dirigir con esa nube, con su presencia, los va a proteger en el desierto con la nube y los va a proteger con la columna de la columna de la columna eh, de la columna de fuego. Bueno, este tema, eh, la preparación de los israelitas, es el proceso de Bamidbar. Eso es lo que viene, lo que va a pasar. Eh, Muy bien. Perdón, solo voy a hacer aquí un ajuste y sigo adelante. Muy bien. El, la puerta, Claudia. Perdón. Ok, me abrieron la puerta y se quedó abierta. Muy bien. Eh, lo que pasó los primeros 10 capítulos del libro de Bamidbar, eh, aquí vemos lo que sucede en esos capítulos. En los capítulos de 3 y 4, 3, 4 y el 8, los levitas son designados para convertirse en los líderes espirituales. Capítulo 9, perdón, este es el 3, 4 y 8. El capítulo 9, toda la nación ofrece el Pesaj. em, y el capítulo 10 se dan las instrucciones finales sobre cómo y cuándo viajar. De ahí perdón, estoy en, me,
me faltó el capítulo 1 y 2, que es el ejército estaba organizado y contado. Esto lo vimos al principio en el capítulo 1 y 2. El capítulo 2 y 5 fue el tabernáculo colocado en el centro del campamento y cómo Dios iba a estar en medio de ellos y cómo ellos se tenían que formar alrededor de ellos. Y el capítulo 7 son los mandatarios nacionales que participan en su consagración. Muy bien. Luego encontramos una triste realidad. En vez de el pueblo irse directo a la tierra prometida, aquí empiezan a suceder las tragedias. Los siguientes capítulos, es decir, del 11 al 26, describen exactamente lo contrario. Muy bien, solo quiero poner una pausa aquí antes del capítulo 10 hacia atrás. Fue toda la preparación, toda la organización, toda la forma en que se iban a conducir, cómo iban a estar formados, cómo iban a parar y cómo iban a establecer el campamento y cómo iban a caminar mientras ellos iban en marcha. De ahí vienen los dos versículos que les dije al principio, que son el final del 10, los últimos dos versículos al final del 10. Y luego, aquí vienen el 11 al 26. Este es, llamamos el libro 3. La anterior descripción era el libro 1, dos versículos del libro 2, y esta es el libro 3. En estos capítulos la Torá describe todos esos incidentes de los israelitas que se rebelaron contra Dios, culminando toda ese drama en una decisión en la que Dios no les permite entrar a la tierra. Esa generación entera no entrará a la tierra prometida. Y en los últimos 10 capítulos, del 27 al 36, se discute cómo la segunda generación se prepara para entrar a la tierra. Entonces, la noción de estos tres libros. Aquí podrán ver, aquí está el monte del Sinaí, ese es el mar Rojo, le sigue la península del Sinaí. Allá arriba, como que hay un laguito al fondo, pequeño, sobre el mar Rojo, está el mar Muerto. El mar Muerto y el grande que se va debajo de donde dice Bamidbar. Ese es el mar Mediterráneo, esa es la tierra de Israel, Canaán, allá está mostrado arriba, y el monte del Sinaí está aquí. Para irnos ubicando de dónde está, aquí fue donde cruzaron, en esta porción de aquí. Esta se llama el Golfo de Nuweiba, el cruce de Nuweiba. Es una palabra egipcia donde dice dónde cruzó Moisés, dónde cruzó. Interesante. No entiendo por qué no se actualiza esa información. No hay forma de actualizar esa información. No sé por qué. ¿Qué columnas religiosas se desbaratan al actualizar esta información? Ahí la dejo. No sé, por alguna razón esta información no es nueva. Ya tiene más de, por lo menos yo la conozco hace unos 15 años. La he investigado y cada vez hay más arqueología y más pruebas de que así es. Monte de Sinaí está en territorio de Arabia Saudita y eso es de ahí para el norte de aquí se va Israel a la tierra prometida. Le debería de haber tomado días, pero
El trayecto que debieron haber seguido es este que está aquí en rojo. Ellos debieron de haber llegado en poco tiempo. De ahí, ese es el trayecto del monte Sinaí hasta la tierra prometida. Los siguientes dos versículos al final del 10 se encuentran en un punto que divide al libro en dos. Y la división es más o menos así. Capítulos del 1 al 10 es el libro 1. La preparación de Israel para el viaje. Aquí incluye la generación del desierto y la generación nueva. De hecho, aquí no se, hasta aquí, al capítulo 10, no se conoce esos términos, la generación del desierto ni la nueva generación. Pero pónganse a pensar qué interesante es y qué similar los paralelos de este tiempo que estamos estudiando con el tiempo que estamos viviendo. Cómo eh, la gente que no ha llegado a Israel tiene que llegar a Israel. El pueblo de Dios escogido, no voy a decir los que tienen pasaporte israelí, sino los que Dios escogió, que no necesariamente portan pasaporte israelí. Ojo con eso. Ojo con eso. Dios no ve eso. No, Dios no es geopolítico, terrestre. Sus hijos Él los tiene escogidos y están por todo el mundo. Él los escogió. Él los escogió. Y repito eso, Él escogió a sus hijos. Él sabe quiénes son sus hijos y tienen que llegar a la tierra. Entonces, este es un proceso de que tienen que llegar a la tierra. Y es un tiempo parecido. Es como, ok, tienen que llegar a la tierra. Tienen que ser aliyá y Dios los va a hacer regresar. De la esquina más profunda de los confines de la tierra. De allí los va a traer Dios. Y esa es una promesa. No es un convenio migratorio terrestre. De allí los va a sacar Dios. Y yo espero ser uno de ellos. Muy bien, capítulos del 1 al 10. Yo solo estoy comparando lo interesante de lo complejo y del proceso, de cómo Dios va lidiando con su pueblo. Esa es una de las cosas. Yo no decido ir, yo no decido porque pertenezco a un grupo, una religión o lo que sea. No ese no es el tipo de elección. Dios los elige. Dios los ha marcado. Su espíritu está dentro de ellos. Él acampa en medio de su pueblo y Él los ha escogido. Ese es algo que Dios personalmente ha hecho a través de su espíritu. No tiene que ver con ismos, cristianismo, judaísmo. No. Dios ha elegido a su pueblo, como eligió a Abraham, de donde lo eligió, así va a elegir a cualquiera. Que decida seguirle, temerle, seguir sus mandamientos, etcétera. Esa es cosa, ya está descrito en la Biblia. Bueno, este es simplemente como ir tratando de ver el paralelo de hoy. Y lo que me llama la atención son las dos generaciones. Del capítulo 1 a 10 están las dos generaciones. Otro es el capítulo del 11 al 26, que fue lo que salió mal. El terrible, lo que salió mal. Se esperaba que todo el pueblo iba a entrar. Oigan, se esperaba que todo el pueblo iba a entrar y no fue así. La generación
del desierto cayó en el desierto. Y solo entró la nueva generación. Eso es algo que... Sí, eso pasó hace 3.000, 4.000 años. Mamá mía. Pero vean cómo Dios elige. Esto es cuestión de elección. Dios eligió eso. Recuerden también que todo esto es un proceso profético. O sea, mucho de esto se va a repetir. Y mucho va coordinado con lo que conocemos como el libro de Apocalipsis. O sea, aquí el hecho de que Dios saca a su pueblo de Egipto para llevarlo a su tierra prometida es el proceso que estamos viviendo también hoy. De ahí, este camino rojito que hay aquí, en vez de haber tomado días, tomó 38 años esa trayectoria. 38 años. Y fue un proceso de purga. Fue un proceso muy doloroso para el pueblo de Israel, para sus hijos. Y no la estamos viendo muy bonito hoy en día. Y estamos viviendo un proceso de purga también. Pero Dios, los cubrió con su nube. Dios los cubrió con su nube. Me voy a quitar un momentito para... Dios los cubrió con su nube. Ahí está, sobre el monte del Sinaí. Él puso una nube para que ellos no sufrieran las inclemencias del desierto. Les dio aire acondicionado gratis. Aire acondicionado gratis. Les dio comida y les dio luz de noche con una columna de fuego. Es impresionante. Imagínense esa nube en un desierto, dando sombra. ¿Cuándo han visto eso? Ustedes pueden imaginarse la gente de alrededor. Ustedes pueden imaginarse eso, la gente alrededor, viendo una gran nube que está cubriendo a este pueblo escogido. Ellos no estaban totalmente, bueno, estaban ahí, pero eso se veía desde lejos, pues. Que uno puede ver, una nube la puede ver, más si está cubriendo a 2 millones de personas. No es una sombría chiquita, es una nube grande. Y la gente es testigo de eso. Por eso le temían a Dios, porque veían sus maravillas. El Espíritu de Dios estaba en su pueblo, cubriéndolo, guardándolo. Aún Dios, con 38 años, los ayudó y los cubrió, les dio de comer. Jehová los protegió todo el tiempo en el desierto con esa nube y con esa columna de fuego en la noche, que les dio calor y luz. Y en la mañana tenían su comida disponible. Y también tenían agua en abundancia en el desierto. ¿Cómo es eso? La gente alrededor se daba cuenta. No es una cosita fácil de esconder. A Dios no se le esconde. Él es magnífico, es grande, es maravilloso, es enorme. Y eso se veía por los vecinos.
vemos esa actuación, y más de noche, porque de noche era la gran columna y era un faro en el desierto, alumbrando era la luz, dándole luz al Medio Oriente, a Egipto, a Canaán, a Siria, a Arabia. Era una luz, era un faro. No era una batería débil de luz, era una fuente de energía grande la que ellos tenían. Era algo impresionante. Estos dos últimos versículos del capítulo 10 forman ese divisor. Ellos forman ese divisor. Con estos antecedentes podemos apreciar por qué los estudiosos consideran el libro de Bamidbar como 3 libros. Dado que los 10 primeros capítulos eh, son preparando a toda la nación para viajar y forman una comunidad completa, podría considerarse un libro. Aquí está incluyendo la historia para todos. De igual manera, los capítulos 11 al 36 describen el fracaso de esa generación. También forman una unidad completa y por lo tanto también pueden considerarse otro libro. Sin embargo, aunque los dos versículos del capítulo 10 al final forman ese divisor, esa página divisoria, por así decirlo, esos dos versículos se consideran otro libro y vamos a ver por qué. Estos dos versículos sirven como algo más que un amortiguador o que un separador. A pesar de su brevedad, describe un ideal, describe lo que debió haber pasado, en, en que los israelitas deberían de haber experimentado en su primer viaje para ir a heredar la tierra. Vamos a ver esos dos versículos. Y sucedía que al partir el arca, Moisés exclamaba: levántate, Jehová, levántate, sean esparcidos tus enemigos y huyan de ti a los que te aborrecen. Y cuando reposaba el arca decía: vuélvete, oh Jehová, a los millares y millares de Israel. O sea, ese era el ideal, que a diario él podía hacer eso. Pero Moisés entró en una caída de ataque interno, porque se vino una rebelión encima. Y esa rebelión no hizo que el ideal se cumpliera. Por eso los, eh, los estudiosos judíos dicen que estos dos forman ese libro. Eso debió haber sido lo que debió haber pasado. Y no fue lo que pasó. No fue lo que sucedió. En Éxodo, capítulo 23, versículo 20 al 27, vemos parte de ese ideal, qué es lo que Dios había preparado para ellos. Y esto es lo que dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que te he preparado. Muy bien. Yo quiero ir como comparando estas palabras de Dios que están dirigiendo a su pueblo a la tierra prometida. Hablando del paralelo que estaba hablando en el inicio, estas palabras son palabras que deberíamos estar usando.
Estas palabras son palabras que deberíamos estar reconociendo en nuestro esquema, discernimiento espiritual, espíritu, donde Él está diciendo, yo envío delante de ti mi ángel para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que he preparado. Dios dirige con sus ángeles. Dios revela sus ángeles a sus hijos. Dios abre portales para que esos ángeles visiten a sus hijos y los prepara para su camino. Lo interesante de esto es que esto no es público. No es público. No es público. Porque lo experimentan sus hijos que lo buscan. Dios va a visitar a sus hijos, a sus casas. Yo sé muchos casos que han sucedido. Hace poco supe de un judío que fue que Dios puso, él no era religioso y que puso en su corazón ir a Israel. Se acababa de casar y él quería ir a otro lado, pero algo le decía que tenía que ir a Israel, algo muy dentro de él. Y él no, repito, él no iba a ninguna sinagoga, él no era religioso, él era un judío secular. Por supuesto, va, en vez de ir a pasar su luna de miel a Grecia, a otro lugar, se fue a Israel. Y en Israel, Dios le dijo que fuera al norte de Israel. Y en ese viaje al norte, le habló un ángel. Se mostró. Y él fue al norte de Israel. Entendí que es ahí cerca de Cesarea de Filipo. Y se apareció a él Yeshua. Y él se conmovió y le entregó su vida. Así hay cantidad. No uno, no dos, no tres. Cantidad de testimonios no escritos, no escuchados, no sabidos. Mi punto, otra vez enfatizo, los ángeles de Dios andan recogiendo a su gente y no les están dando pasaporte. Ojo. Muy bien, sigamos. Dice, guárdate en su presencia y obedece su voz. No te rebeles en contra, pues no cargará con vuestra generación. No te rebeles, porque si te rebelas, no cargará con vuestra transgresión, perdón, dije ley generación, no cargará con vuestra transgresión, porque mi nombre está en tus entrañas. Wow. Eso es una realidad. Eso, Dios pone su nombre en las entrañas de las personas y nadie las puede ver. Si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que te hablo, tendré enemistad con tus enemigos y tendré aversión hacia tus adversarios. Así que está prometiendo, si tú obedeces, voy a ser enemigo de tus enemigos. ¿Por qué razón? Porque mi ángel
Mi ángel, no mi religión, mi ángel, irá delante de ti y te conducirá hacia el amorreo, al eteo, al fereceo, al cananeo, al heveo, al jebuseo, y los exterminaré. No te postrarás ante sus dioses ni le rendirás culto. No harás según sus obras, sino que los destruirás por completo y destrozarás enteramente sus estelas. Estamos, obviamente, tenemos muy claro que, de qué está hablando. Cuando entren a la tierra, Josué entra, Moisés entre a la tierra prometida, que ese era el caso en esta porción, antes de que se revelara el pueblo. Eh, Dios iba a estar, Dios les prometió eso. Pero esa es la intencionalidad de Dios, esa es como la manera de actuar de Él. Dios va a poner ángeles delante de nosotros que nos van a dirigir. Nos van a dirigir. Entonces, sigue la escritura y dice, serviréis a Jehová vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan, tu agua, y apartaré la enfermedad en medio de ti. No va a venir la enfermedad, no va a venir. Ojo, aló. Ese es un tema muy actual. No habrá en tu tierra mujer que aborte, ni estéril, y haré que el número de tus días sea completado. Enviaré mi terror delante de ti y trastornaré a todo el pueblo donde tú entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Esta es una descripción del plan original de Egipto camino a la tierra prometida, antes de llegar y conquistar y luego conquistar la tierra. Eso es lo que debió haber pasado. En contraste, no fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue una tragedia. Intencionalmente, estos dos versículos con nuns invertidas, o sea, que eso quiere decir nuns al revés, están. Esta es la porción de esos dos y estas son las nun al revés en, en el original. Esas son las porciones, la nun y la nun, invertidas. Qué impresionante. O sea, aquí tenemos un efecto, no voy a decir gramático porque no corresponde a una gramática, sino, y cuando Dios se sale de su rutina y hace algo de este calibre, es porque Él quiere enfatizar algo. Porque Él está dándole una importancia que solo alguien que navega con equipo de buceo las escrituras lo encuentra. Nada más. Esto no es para todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos no ven esto. La mayoría les pasa por la cabeza y no paran. Porque, ¿por qué no? Punto. No, ¿por qué no? La mayoría no están siendo dirigidos por ángeles. La mayoría no están siendo, etcétera. Y eso, ¿cómo estoy diciendo yo que debemos de ser dirigidos por ángeles? No, yo no estoy diciendo eso. Lo dice la Biblia. Pondré un ángel
delante de ti que te guiará. Yo creo eso. Yo creo eso. Yo he sido bendecido por ángeles que me han dirigido de una forma que cambiaron mi vida, de una forma que me hacen ver lo que estoy viendo, de una forma que me hacen decir lo que estoy diciendo. Es algo que tenemos que clamar, es algo que tenemos que creer, es algo que tenemos que abrazar. Pero es como agarrar la escritura y agarrar el espíritu y hacer una unión, hacer una unión de eso. Es especial. Sí, busquémoslo. Sí, es accesible. Sí, funciona. Es como decir, como bendecir a los hijos. Bendecir a los hijos es increíble. Eso no tiene palabras. Yo no sé si es un arma. Es una bendición que pareciera actuar como un arma. ¿Por qué? ¿Por qué digo un arma? Porque a la persona que se bendice, Dios la bendice y la cubre de una forma especial. Y yo digo arma porque es un escudo protector. Bendecir a los hijos es un escudo dado por la vigila, por la braja de los padres a los hijos. No es religión, es un escudo vivo que sucede, que se aplica, que se ve, que fluye en las generaciones. Muy bien. Entonces, dijimos que el primer libro es del capítulo 1 al 10, es la preparación de todo Israel para el viaje. Libro 2 es el ideal ese que no pasó, esos dos versículos que leímos, y el libro 3 es del 11 al 36. Realmente lo que sucedió, lo que falló, el ideal no sucedió. El ideal no sucedió. No pasó. ¿Por qué? ¿Por qué no pasó? Porque hubo rebelión. Los hijos de Israel abrazaron su cultura antigua. No querían soltar sus mañas anteriores. No, dijeron no a soltar lo anterior. No a no ser esclavo. Y eso es lo que Dios los estaba sacando de ahí, de eso. Eso es lo que Él quería sacarlos de eso, para sacarlos realmente. Su columna de fuego de noche los cuidaba, su nube de día los cuidaba, de noche su columna les daba calor. Aún así, viendo a Dios manifestarse de una forma milagrosa, espectacular, tremenda. No, aún así no fue suficiente para que el pueblo abandonara sus costumbres de esclavitud. Sus costumbres, yo le voy a decir, culturales. Ellos traían la cultura de Egipto. Ojo, porque nosotros hoy actualmente traemos la costumbre, la cultura, miren alrededor y miren qué cultura es. Dios quiere que abandonemos la cultura, literal, y que adoptemos su dirección. Por eso es que no vemos
no vemos ángeles, porque no estamos dispuestos a abandonar esa cultura. No estamos dispuestos. Para acentuar la tragedia de los libro 3, la Torá primero presenta un vislumbre de lo que podría haber sido, que son esos 2 versículos. Eso pudo haber sido. Levántate, oh Jehová, es que tus enemigos sean esparcidos. ¡Qué delicia poder hacer eso! Que el mundo conozca que tú eres Dios, que los mandamientos que tú has dado son para cubrir a tu pueblo. Los pactos que tú has hecho son para acercar a tu pueblo a ti, porque tú, Jehová, habitas en medio, porque nuestra identidad está puesta en ti, porque nuestra redención tú la diste, redención de sacarnos de esclavitud. Y nos has traído al desierto para informarnos, para darnos los procesos de soltar lo antiguo y abrazar lo nuevo de una manera gloriosa. Y esa era la cosa que ellos iban a viajar. Sí, era un ideal especial, espectacular. ¿Qué pasó? Se rebelaron contra Dios. En ese punto Israel ahora estaban listos para continuar desde el monte del Sinaí hacia la tierra prometida. Desde el monte del Sinaí hasta la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Se rebelaron. Hubo pecado, pecaron contra Dios. Por lo tanto, en el desierto, es el nombre del libro, en el desierto, debería haber sido la historia de ese viaje espectacular con las manifestaciones de día y de noche de Dios yendo a conquistar la tierra prometida. Pero el pueblo se rebeló. Trágicamente, en el desierto, esos objetivos nunca se alcanzaron. Lo voy a decir, ahora voy a decirlo en religiense. En números, esos objetivos nunca se alcanzaron. En el desierto, esos objetivos nunca se alcanzaron. Ahora me entienden, en el desierto pasó una gran tragedia. En números pasó una gran tragedia. Es increíble cómo la mente juega con las palabras. No tienen el alcance. En el desierto hubo una tragedia. Sí, y no es una tragedia que tenemos que emular, no tenemos que repetir eso. No tenemos que parar de no abrazar esta cultura y abrazar la dirección de Dios. Clamarle, levántate, Jehová, sean esparcidos tus enemigos. Y los enemigos están alrededor de nosotros, los tenemos aquí, aquí están golpeando la cabeza. El enemigo nos está literalmente acosando, masivamente acosando, en todas las áreas y nos tiene acosados. Levántate, Jehová, sean tus enemigos esparcidos. Un clamor, una afirmación, una declaración que debemos, que está ahí. ¿La quieres usar? La tienes que usar. La tenemos que usar. ¿Cómo vamos a llegar allá si no hacemos eso? Lindo.
¿qué salió mal? ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Qué causó que Israel pecara en los incidentes de murmurar amargamente, vagando de aquí para allá, sin rumbo fijo? Los israelitas habían perdido el sueño que en algún momento vieron delante del monte del Sinaí. Y cuando aceptaron la misión divina de ser un reino de sacerdotes y nación santa, eso se vino abajo, ese sueño se desvaneció cuando se dieron cuenta que no estaban comiendo carne. Querían los pepinos, querían los melones, querían la carne que había en Egipto. Y la generación lucha por eso, por la zanahoria. Nos ponen la zanahoria enfrente y ahí vamos. Es muy fácil caer en eso. El pueblo se rebeló. Pero hay una pista en el versículo que precede inmediatamente a esos dos versículos que describe la salida de los hijos de Israel del Sinaí y partieron del monte de Dios. Y dice, partieron pues del monte de Jehová en viaje de 3 jornadas y durante los 3 días de camino. El arca del pacto de Jehová marchaba delante de ellos para buscarles un lugar de descanso. Y después que partieron del campamento, la nube de Jehová iba sobre ellos. Impresionante. Hay una enseñanza que dice que Israel era como un niño que se capeó, que eludió ir a la escuela y que de la misma manera Israel se escapó del monte del Sinaí, capeándose, o sea, no, que se quiso saltar eso durante 3 días. Ellos ya se sentían saturados, ya habían estudiado demasiado. Es abrumadora lo que hay en la mente. Ahora necesitamos relax, relax. Y esta enseñanza compara esa estadía de Israel en el monte como un año escolar, ese año que estuvieron ahí, habiéndole Dios dado y dado y dado. Y, o sea, imagínense, yo entiendo eso. He estado tomando cursos de agricultura a mi edad, muy profundos. He entrado a química y mi mente es abrumador. El tsunami de información que vino a caer encima. Es abrumador. Estoy cachando y tratando de poner todo en orden. Me tiraron encima un rompecabezas de miles de piezas y me está costando. Me imagino que debe haber sido algo así. ¿Por qué? Porque yo quiero lo que tenía. Yo ya estaba en mi vida, ya yo tenía un rumbo y de repente conozco a Dios y, momento, Dios me está requiriendo too much, demasiado. Y no quiero. Eso fue lo que pasó. No quiero, no lo dijo así, por supuesto, no que volteé a ver, volteo a ver, ah. De repente hemos decidido no comer comida industrializada con MSG. Y estamos sembrando nuestra comida. Y es algo difícil. Es un cambio de mentalidad. Yo digo, así debe haber sido.
Es el cambio de mentalidad. Rea- y, y yo estoy ya todavía para cambiar mentalidad. Dios quiere. De hecho, la gente estaba tan ansiosa por irse del monte del Sinaí, pero no estaban ansiosos por cambiar su mente, por guardar lo que habían aprendido. O sea, vámonos de aquí, vámonos a la tierra de Canaán. Vamos a esa tierra donde fluye leche y miel. Técnicamente, ellos pudieron haber estado ya preparados para ese viaje, pero definitivamente o espiritualmente no estaban listos. Técnicamente, sí, espiritualmente, no. Entonces Israel partió con esa actitud equivocada. O sea, yo voy a seguir a Dios, pero voy a mantener mi cultura. Voy a mantener mi rutina. No voy a abandonar mi rutina. No voy a abandonar a Egipto. Y actual, no voy a abandonar a Babilonia. Ese es el último reino, el reino que nos quiere, se está manifestando actualmente y nos está lanzando la red encima para tomarnos. ¿A quién se debe culpar? Ciertamente, ante todo el pueblo mismo, ellos corren con toda la responsabilidad, porque ellos dicen, aprendimos, pero yo quiero pepinos, yo quiero seguir comiendo, ahí la dejamos. Sin embargo, eso fue, el ideal era salir de ahí e ir a la tierra prometida, eso era. Pero la primera advertencia temprana del agotamiento de Moisés por la actitud del pueblo que se encuentra en esta porción que estamos leyendo. La paciencia de Moisés comienza a agotarse, a desgastarse, a, a realmente era un problema para él. Comenzando en el capítulo 11 y en casi todos los incidentes cuando Israel peca en el desierto, Bamidbar, encontramos una creciente tensión en la relación entre Moisés y la gente. Empieza la tensión y la tensión, no me da lo que quiero, este líder quiere obediencia, y yo ya me aburrí, y ya. Y no solo la gente se queja constantemente con Moisés sobre la situación en el capítulo 11, sino que incluso su propio hermano y hermana lo critican en el capítulo 12. En los capítulos 13 y 14, los espías incitan una rebelión nacional llamando a un nuevo liderazgo para llevarlos de regreso a Egipto. Momento, queremos regresar a Egipto. Queremos regresar a Egipto. Entonces, toda la asamblea se levanta y clamó. Y el pueblo estuvo llorando aquella noche. Y todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón. Y toda la asamblea les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Mejor nos hubiéramos quedado ahí,
muertos, muramos ahí, que venirnos a morir al desierto. ¿Por qué nos traes? ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada. Y que nuestras mujeres y nuestros hijos pequeños sirvan de presa, sirvan de carnada. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? ¿Por qué estoy viviendo esta vida tan loca? Yo no quiero seguir, no me conviene seguir a Dios. No es rentable. Es no rentable para nada. No me conviene. Porque no puedo producir. Si yo hago lo que Él dice, no puedo producir bien. Yo he oído esos argumentos. Cada cual decía a su hermano, pongámonos un caudillo y regresémonos a Egipto. Nombremos a un jefe, nombremos a un rey que nos lleve a Egipto. Y cada cual decía a su hermano, pongámonos ese caudillo. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Entró un sentimiento de frustración profundo, pero muy profundo. Ya no hay nada que enseñar. Lo que tenían que ver, lo vieron. Lo que tenían que oír, lo oyeron. Estuvieron un año oyendo información, cómo van a ir, qué van a hacer, cómo van a comer, cómo les voy a mantener, cómo van a, etcétera, etcétera, etcétera. Sobrenatural, todo sobrenatural. Sí, pero no me conviene. Yo quiero seguir siendo esclavo. Yo quiero mi cultura, mis cancioncitas, quiero mis fiestecitas, quiero mis reunioncitas, quiero mi comidita, quiero mi confort, quiero ser parte del rebaño. Tremendo. En el capítulo 16, en Coré, encontramos otra rebelión contra el liderazgo de Moisés y Aarón. Entonces, ¿qué salió mal? La primera señal de crisis de liderazgo ya no surge en el caso de el problema de la carne. O sea, surgió ahí, no hay carne, quiero carne. No, hay maná. No, quiero carne. Yo quiero carne. ¿Por qué no puedo comer carne? ¿Por qué no puedo comer mi ración que yo quería? La chusma que iba en medio de ellos sintió otra vez un gran deseo, sintió un gran deseo, o sea, un deseo, quiero chocolate, quiero chocolate. Y no voy a dejar hasta que tenga chocolate. Deseo. Tira cualquier cosa por la ventana. Cualquier cosa. Por un pedazo de lo que sea. Y los hijos de Israel también lloraron y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Como nos acordamos del pescado que sacábamos en el río Nilo, que en Egipto comíamos de balde, con los pepinos, los melones, los puerros, la sopita de puerro con papas y las cebollas y los ajos. Pero ahora nuestra alma se reseca, pues nada ven nuestros ojos,
sino este maná. Raro, comida rara. No es comida de cultura, no es comida cultural. Es raro esto. El maná era como semilla de culantro y su aspecto era como de bedelio. El pueblo se dispersaba para recogerlo, lo molían en los molinos, lo machacaban en morteros y lo cocinaban en ollas y hacían bollos con él. Y su sabor era como sabor de bollo de aceite, pero la noche, cuando el rocío descendía sobre el campamento, el maná descendía con él. Y oyó Moisés al pueblo cómo las familias enteras lloraban, cómo cada cual en la entrada de su tienda y la ira de Jehová se encendió grandemente. ¿Por qué? Porque ya estaban aburridos de comer hamburguesas de maná, pizzas de maná, pasta de maná, chocolate de maná. Ya estaban aburridos. Maná salía por los oídos y no les gustaba. No queremos eso. Entonces ellos lloraban, familias enteras lloraban en sus tiendas por sus fuertes deseos. ¿Y qué pasó? Y la ira de Jehová se encendió grandemente y también fue desagradable ante los ojos de Moisés. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¿por qué maltratas a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas echado la carga de todo este pueblo sobre mí? Imagínense la frustración. No había nada más que enseñar. Técnicamente, académicamente, ¿qué le iba a decir? No había otro discurso que decir. Señor, ¿acaso concebí yo a este pueblo o lo engendré para que me digas, cárgalo en tu pecho, como una nodriza lleva al que mama, y la tierra que prometiste con juramento a sus padres? ¿De dónde tengo yo carne para este pueblo? Pues lloran ante mí diciendo, danos carnes que comer. Queremos hamburguesas, queremos hamburguesas, queremos hamburguesas. No hay hamburguesa, aunque sea hamburguesas de gusanos. Estoy hablando ya cambiando mi mente a lo que viene, ¿verdad? No puedo yo solo soportar a este pueblo, pues es demasiado para mí. Entonces, inmediatamente después de que Israel partió del monte Sinaí, notamos la petición de Moisés a Dios en reacción a la queja sobre el sabor rancio del maná. Ya eso era insoportable, ya no había nada que decir. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¿por qué maltratas a tu siervo? ¿Por qué no he hallado tu gracia ante tus no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas echado la carga de todo este pueblo sobre mí? Los tengo aquí, aquí los tengo. ¿Acaso concebí yo a este pueblo o lo engendré para que me digas, cárgalo en tu pecho como una nodriza, lleva al que mama? Este contraste con Moisés son, eh, este contraste con él, con quien estábamos familiarizados en el libro de Éxodo, que defiende constantemente a Israel ante todo, especialmente cuando peca el pueblo. Moisés sale al encuentro y decir, Señor, por favor. El Señor se enoja contra el pueblo. Moisés sale a defenderlo. Pero ya no existe eso. Eso ya no existe. Ahora el pueblo se está centrando. No están pecando, están contra Dios. Ahora están pecando contra el liderazgo
de Moisés. Lo están poniendo en jaque a él. Todo está cayendo encima de sus hombros. Todo. Vamos a comparar esas escrituras. En el 11:11 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ¿por qué maltratas a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos? ¿Por qué hayas echado la carga de todo este pueblo sobre mí? En Éxodo 5:22, entonces Moisés, esta es otra situación. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor mío, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Tú lo estás afligiendo. ¿Con qué propósito me has enviado? Porque desde que fui al faraón en tu nombre, las cosas solo empeoran. Luego también dice, ¿por qué no he hallado gracia ante tus ojos? Para que hayas echado la carga de todo este pueblo sobre mí. Ese dice en el Números 11. En Éxodo dice, vamos a compararlo con Éxodo, la misma frase. Ahora, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino para que te conozca y halle gracia ante tus ojos. Y considera que esta nación es tu pueblo. Pues ¿en qué podrá ahora conocerse que yo y tu pueblo hemos hallado gracia ante tus ojos? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que yo y tu pueblo seamos distinguidos de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra? Y aquí vamos a hacer otra comparación en Números 11:15. Si has de tratarme así, Señor, con este pueblo tan rebelde, mátame. Del todo, he llegado, si he llegado, mátame del todo si he llegado gracia, si he llegado gracia en tus ojos, te ruego, para que ya no vea más mi mal. Ya, Moisés literalmente ya no quería seguir, no quería vivir, él ya no quería. En Éxodo 32, 30, 32 leemos, y ocurrió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros pecasteis con gran pecado, pero ahora subiré a Jehová, tal vez pueda hacer expiación por vuestro pecado. Y Moisés volvió a Jehová y dijo, oh, este pueblo ha cometido un gran pecado y ha hecho para sí dioses de oro. Pero ahora perdona su pecado, sino bórrame ahora de tu pueblo que bórrame de tu libro que has escrito. Bórrame de tu libro que has escrito. ¿No es irónico que después del incidente del becerro de oro, Moisés está dispuesto a morir para salvar a su nación? Bórrame. Mientras que ahora preferiría morir antes que liderar a su nación. En el desierto, la prueba fue directa a Moisés también. Moisés siempre sacaba la cabeza para defender a Israel, pero ahora él ya estaba gastado, ya estaba rendido, desgastado, ya no podía, su interior ya no podía, él estaba totalmente destruido internamente por el pueblo. Ya no tenía ya no tenía argumentos, ya no tenía absolutamente nada. El pueblo había visto, ya no había nada que explicar. Pero el pueblo, después de haber visto lo que vio, escogió lo que quería. A cualquiera le surge duda con esto que Moisés vivió. ¿Podría ser que Moisés reaccionó de manera inapropiada? Es
posible que el mayor profeta de todos los tiempos recibió la Torá y enseñó a Israel y que ahora está en una posición en la que ya no aguanta y simplemente levanta la bandera blanca y dice, me rindo? Es Moisés quien sacó a Israel de Egipto y los condujo finalmente al monte del Sinaí. Ahora es incapaz de guiarlos en la última etapa del gran viaje entre el monte del Sinaí y Eretz Canaán y la tierra de Canaán. Ya no podía. Era incapaz de dirigirlos. Era incapaz de guiarlos. Responder sí, sí era capaz, sería una blasfemia, pero responder no parecía bastante ingenuo también. Pero hay una idea que surge y es interesante, que vale la pena ponderar. Dios se dedicó un año a su pueblo. Dios les enseñó. Pero la diferencia está en quienes escogieron aprender y quienes no querían aprender. Entonces, aquí comenzó una división, una separación. Aquí hubo una rajadura en la sociedad entre los que quieren seguir a Dios y los que no quieren seguir a Dios. Un grupo grande, un grupo chiquito. Se podría pensar, se podría sugerir que había un gran espacio entre Moisés y el pueblo. La reacción que tuvo Moisés ante el becerro de oro, ante el pecado del becerro de oro, y su reacción ante los que se quejan por la falta de carne, surge del motivo detrás de cada pecado, de los deseos de las personas. El pecado del becerro de oro era muy parecido. A pesar de la severidad del becerro de oro, el pecado de Israel fue el resultado del deseo equivocado de llenar ese vacío espiritual creado por la ausencia de Moisés. En contraste, el pecado de la falta de carne no fue creado por la falta de Moisés. Fue totalmente físico. Fue un deseo incontrolable de comer. El becerro de oro presentó ese desafío educativo que Moisés estaba dispuesto a aceptar. Tomar ese deseo equivocado y canalizarlo en dirección adecuada. Sin embargo, después del pecado lujurioso, de la falta de carne, un pecado muy carnal, Moisés simplemente ya no puede. O sea, contra eso ya no. Eso es ya algo interno. Eso está entretejido en las fibras de cada persona. Quiero seguir mi cultura, no cambiar. Quiero seguir siendo culturalmente atinado ante mi sociedad. No quiero cambiar, no me interesa. No puede comprender cómo esta nación, después de pasar un año entero de academia súper intensiva en el monte del Sinaí, con señales y prodigios, se ha cambiado por una racha de deseos mundanos, deseos carnales. Moisés simplemente ya no tiene herramientas para educar ni lidiar con el pueblo. Ya él subió. Es obvio que el Moisés que llegó al monte del Sinaí, ya no es el Moisés que salió del Sinaí, sino se fue bien arriba. Se fue muy lejos Moisés. Moisés creció demasiado. El pueblo no creció.
Moisés fue contratado para ser maestro, profeta, no niñera. La reacción inmediata de Dios a la petición de Moisés fue reflejar este aspecto del liderazgo de Moisés. Dios considera necesario tomar algo del espíritu de Moisés. Moisés tenía tanto, su espíritu era tan rico, riquísimo, que Dios decide transferir ese espíritu que Moisés tiene entre 70 ancianos. Dios decide eso, transferir ese espíritu enriquecedor que él tiene. Y Dios dijo a Moisés, no tengo ese slide, pero lo voy a decir. Reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú conozcas como ancianos del pueblo, y a sus oficiales. Llévalos a la entrada de la tienda de reunión y que permanezcan ahí contigo. Yo descenderé allí y hablaré contigo y tomaré del espíritu que está sobre ti. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos. Él está repartiendo lo que tiene Moisés de riqueza espiritual en 70 personas. Que soporten contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. Dios reconoce que Moisés ahora debe compartir algunas responsabilidades de liderazgo con los ancianos que posiblemente puedan lidiar de manera más realista con este tipo de crisis. El pueblo no creció a la velocidad de Moisés. Moisés ya se está graduando espiritualmente sobre la tierra, pero los otros no pasaron del grados primarios espirituales. Otra idea que surge es que Moisés podría haber sido considerado demasiado sobrecalificado y muy santo en el sentido de que él vivió junto a Dios. Él vio a Dios. Su mente encumbró niveles espirituales que nadie en la tierra pudo tener como él. Después, los profetas grandes que se conocen, ellos tuvieron experiencias espirituales. Moisés las vio con sus ojos. Él convergió su carnalidad con su espiritualidad delante de Dios. Y estaba en un nivel en que ya no conectaba con la gente. Simplemente estaba en otra categoría. Esta es la lección que debería recordarnos cuando enseñamos, que tener en cuenta las necesidades emocionales de nuestros alumnos al estudiar y tener en cuenta el potencial de cuánto podemos obtener de nuestros maestros. No es lo mismo. El nivel era demasiado de separación, de entendimiento, de espíritu, de estatura espiritual entre Moisés y su pueblo. Que Dios ponga ángeles que nos dirijan.
que podamos decir en este tiempo, levántate, que tus enemigos, levántate, Jehová, que tus enemigos que estamos viendo en los noticieros sean esparcidos. Levántate, vence a tus enemigos, Señor. Que tengamos esa habilidad espiritual de decirlo, vivirlo, clamarlo, declararlo, para disfrutarnos en plena alegría y satisfacción los últimos días de la historia. Shabbat Shalom.